Yo sé que hemos hablado mucho de que hay poder en las palabras y que con lo que decimos damos vida o damos muerte. Declaramos con lo que declaramos. Y hoy vamos a hablar, vamos a Mateo 12, 36, 37. Solo 2 versículos vamos a ver, pero en este tiempo tenemos que mirar muy bien esa parte, porque todo el día estamos los mismos con las mismas y uno empieza a declarar muchas cosas que no son bendición. Empieza a declarar en la casa palabras ociosas, y eso es lo que vamos a ver hoy. 36, Mateo 12, 36, 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es muy común que uno no se da cuenta ni siquiera qué es lo que está declarando con su boca, y a veces estamos declarando es pura muerte, y son puertas que abrimos en nuestra vida para que entren esos espíritus de muerte, espíritus de enfermedad. Mire, cuando nos llaman la atención a causa de dichas palabras, a menudo nos excusamos diciendo: en realidad no quise decir eso, o solo era una broma. Es que no podemos ponernos a bromear. Si nosotros sabemos que hay poder en las palabras y nos ponemos a decir: ay, no, es que eso eran mentiritas. No lo tome en cuenta. Como si pudiéramos liberarnos de nuestra responsabilidad, y no es así. Las palabras ociosas pueden abrir las puertas a los demonios. En un arrebato una persona puede decir: estoy enfermo y cansado. Palabras que tienen que ver con la muerte son especialmente peligrosas. Estoy cansado, estoy muy débil, estoy enfermo, me duele la cabeza. Quizás era un pequeño dolor, pero usted empieza a declararlo: me duele la cabeza, y le aseguro que termina hasta con migraña. Usted tiene que tener cuidado con lo que está confesando, y más que todo esa parte. O usted muchas veces dice, esta es otra de las que decimos: vas a morir cuando escuches este chiste, te vas a morir de risa, me muero de risa. Es insensato en nuestra parte tratarlo con ligereza. Tenemos que tener cuidado con lo que estamos hablando. Ay, no, me muero de risa, está tan charro eso que no. Son expresiones que todos lo decimos, y vamos a tenerle que pedir perdón al Señor porque todo el día lo declaramos. Usted está trayendo espíritus de muerte a su vida. Ay, mejor no me debía haber casado con ese hombre, como que es un borracho, que es un no sé qué. Está atrayendo espíritus de muerte a su matrimonio porque no quiere. No debía haberme casado, mejor me debía haber, no debía haber nacido, me gustaría estar muerto. Como una invitación directa al espíritu de muerte. En un arrebato de tristeza o desaliento, con frecuencia decimos todas estas expresiones. Que póngase usted cuidado, ¿qué es lo que está diciendo? O haga el trabajo en su casa con todos los que están. Cuando hagan una expresión de esa: ay, no, yo estoy que tiro la toalla, ya no doy más. Está trayendo espíritus de muerte también, y en esa cae uno mucho. Yo tuve que pedirle perdón al Señor, porque quizás es mucho lo que uno está continuamente confesando a la ligera, declarando palabras ociosas que habla la palabra. Por estas palabras ociosas vamos a ser, serás condenado o serás justificado. Hay personas que tienden más a decir esas expresiones. Ayudémosle en este tiempo. Si usted ve que su hermana, su mamá, su hija, ¿qué estás diciendo? Repite lo que acabas de decir, y pídale que repita lo que acabo de decir. Pero no estén declarando muerte, ni enfermedad, ni que uno no se da ni cuenta. Yo pensé que tiro la toalla,
pero no pensé que al tirar la toalla es que yo quería no más. Pues estoy atrayendo espíritus de muerte. Yo no puedo ni siquiera tirar la toalla. Perdóname, Señor. Tuve que pedirle perdón a Dios. Y yo creo que todos ustedes tienen que examinarse y darse cuenta qué expresiones de pronto las dicen mucho o se les salió, y que esté usted a su lado y le diga: no vuelva a decir eso, pídale perdón a Dios. No vuelva a decir eso. Está trayendo espíritus de muerte a su vida, a su matrimonio, a su hijo, a su familia. Ay, no, este muchacho tan bruto, ¿qué va a hacer? No, que está estudiando, ¿para qué? Eso ni le sirve. ¿Qué estoy declarando con mi boca? Entonces, yo solamente quiero que hagan un examen, que todos hagamos un examen, porque todos caemos ahí. ¿Qué expresiones decimos que tenemos que pedirle perdón a Dios? Son palabras ociosas que tenemos que arrepentirnos y pedirle al Señor que nos ayude a estar declarando vida, a estar profetizando bendición sobre todas las personas. Es que hay gente que le dice a uno: si está declarando todo el día del niño que es necio, que es, mejor dicho, declarando cosas malas sobre el hijo. Entonces uno le dice: no declare eso sobre su hijo. Me dice: pero si es la verdad. Así sea la verdad, usted tiene que declarar lo que quiere ver en su hijo y no declarar muerte ni declarar maldición sobre su hijo. Vamos a declarar es bendición. Entonces vamos a orar en esta noche y a pedirle al Señor de que perdone todas esas palabras ociosas que hemos hablado. Señor, hoy ponemos nuestras vidas ante tu trono y te pido que nos ayudes a declarar bendición sobre nuestra vida, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra salud, a declarar, así no lo veamos, esa es la fe, declarar creyendo de que lo vamos a obtener. Y gracias, Señor, porque nos hablas en esta noche y toda palabra ociosa se acaba en nuestra vida. De palabras de maldición no más, solo de bendición. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor. Te decimos que te amamos. Amén y amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor en esta noche palabra de bendición, palabra que nos edifique, que nos traiga lo que Dios está hablando, que la iglesia tiene que escuchar. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Padre, danos oídos para oír, que podamos escuchar la voz del Espíritu Santo, que en nuestro país se escuche el canto de la tórtola, Señor. El Espíritu Santo está hablando a la iglesia, que podamos escuchar ese silbido apacible, ese murmullo, la voz del Espíritu Santo que edifica la iglesia, que nos levanta, que nos advierte, que nos muestra las cosas que habrán de venir, que nos revela a Jesucristo. Toda la verdad, Señor, en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que vamos a la palabra de Dios en la Biblia, el libro de los Hechos, capítulo 12 de Hechos. Y creo que esta es una radiografía de lo que está pasando en este momento en la tierra, y especialmente la relación entre la iglesia y los gobernantes de la tierra. Capítulo 12 del libro de los Hechos, dice la palabra de Dios: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Mire, Jacobo era uno de los preferidos del Señor Jesucristo, hermano de Juan.
los hijos del Zebedeo, que era pescador también y fue llamado por el Señor Jesucristo para que lo siguiera y se convirtiera en pescador de hombres. Jacobo es uno de los tres que estuvo en el monte de la transfiguración con el Señor Jesucristo, que vio la gloria manifestada, la nube Shekinah, la voz, escuchó la voz audible del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Estuvo también ahí en el monte Getsemaní, al lado de Pedro y de Juan, cuando el Señor Jesucristo estaba en esa agonía y ellos, en vez de orar y acompañarlo, se durmieron. Así que era uno de los que estaban siempre en la jugada, al lado de Jesús. Y Herodes, este es Herodes, el hijo de Herodes el Grande, que era en ese momento el rey en la provincia de Judea, una provincia romana que estaba bajo el dominio del imperio romano, y el rey Herodes era un súbdito del César de Roma. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que pretendía también ejecutar a Pedro después de la Pascua. Durante la Pascua no se podía porque era tiempo de fiesta para el Señor, un tiempo sagrado donde no podían ejecutar a nadie, tenían que esperar a que pasara la Pascua, igual que el Señor Jesucristo, que fue sacrificado después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Mire, tenía 4 guardias de 4 soldados cada una. Había 16 guardias especialmente vigilando a Pedro. Y habían 4 portones por los cuales estaba encerrado y tenía que cruzar para salir de la cárcel. 4 puertas bien cerradas, bien aseguradas, vigiladas, cada una por 4 soldados. Pero este pero es lo que le da ahora un sentido muy especial a este pasaje. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Herodes es un espíritu que sigue maltratando la iglesia. Recuerde que Herodes el padre, Herodes el Grande, fue el que recibió a los sabios de Oriente indagando dónde nacería el Mesías. Y cuando preguntó a los escribas y a los maestros de la ley dónde iba a nacer el Mesías, le dijeron: en Belén de Judea. Y dirigió allá a los sabios de Oriente, a los reyes sabios de Oriente, para que fueran a adorar al rey de los judíos que había nacido. Pero él no tenía intención de ir a adorarlo, sino que mandó matar a los niños menores de 2 años que había en Belén y en sus alrededores. Este Herodes el Grande también tenía ese espíritu que destruye, que trata de frustrar los planes de Dios. Pero los planes de Dios, ningún Herodes, ningún faraón, ningún espíritu inmundo puede detenerlos. Herodes, hijo, este es el Herodes, hijo de ese Herodes el Grande. La iglesia ya empezó en bendición. En el capítulo 12 del libro de los Hechos ya han sucedido muchas cosas. La iglesia está creciendo en toda Jerusalén, toda Judea, en Samaria,
y ya empezaron a dispersarse hacia otros lugares, a Antioquía, donde Bernabé y Pablo fueron a predicar el evangelio. Y en el capítulo 12, Herodes entonces se levanta contra la iglesia, se levanta contra los planes de Dios y quiere cortar de raíz el plan de Dios. ¿Y a quién coge primero? A Jacobo. Ejecuta a Jacobo, que es uno de los 12 apóstoles. Luego toma a Pedro y lo pone preso, encadenado en una cárcel, en una prisión. Hoy pareciera que la iglesia está encadenada, que la iglesia está encerrada, que está en prisión, y Herodes piensa que la iglesia está amordazada y que no va a seguir avanzando. Pero dice acá que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. ¿Por quién? Por Pedro. Recuerde que Pedro representa el hombre al cual el Señor Jesucristo le dio las llaves del reino. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. No se las dio al Papa de Roma, no, se las dio a Pedro, y en cabeza de Pedro a todos los que venían detrás de él: apóstoles, discípulos, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El Señor Jesucristo delega en sus discípulos y les entrega las llaves del reino. Lo que atares en la tierra será atado en los cielos, lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Nos dio poder y autoridad contra los espíritus inmundos. Les doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Así que mientras Pedro está en la cárcel, ¿qué hacía la iglesia? ¿Dónde oraba? ¿Dónde oraba? En las casas, en las casas. Dice más adelante que en la casa de Marcos muchos estaban reunidos orando. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Orando. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro también representa el liderazgo de la iglesia, el liderazgo que en este momento también se encuentra aparentemente encerrado y encadenado. Pero gloria a Dios que tenemos una iglesia que está orando, que tenemos una iglesia que está clamando a Dios para que se suelten las cadenas, se abran las puertas. Mire lo que sucedió. Como la iglesia está orando sin cesar, es una oración permanente, es una intercesión día y noche, 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y cuando Herodes le iba a sacar, versículo 6, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Mire, Herodes se imagina que Pedro está encadenado, está custodiado, y que de ahí no lo saca nadie. Ese espíritu de Herodes que en este momento está sobre la tierra se imagina que la iglesia está atada, encadenada, encerrada, y que no puede hacer nada, que no puede cambiar la situación, no puede cambiar las circunstancias. Pero la iglesia oraba sin cesar, día y noche, en las casas. No necesitamos templo para venir a orar, pero cuando abramos el templo vamos a venir a orar, porque esto es casa de oración y alabanza. Casa de oración y alabanza. Mientras tanto, la iglesia está orando en la casa, en su casa, en mi casa.
Así que Herodes piensa que tiene atada la iglesia, encadenada. Y he aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Cuando la iglesia ora, hay manifestación del reino, hay manifestación de lo sobrenatural, se activa el ministerio angelical. Los ángeles empiezan a actuar a favor de los hijos de Dios. Y yo sé que ángeles en este momento se están moviendo en los aires, se están moviendo en el segundo cielo. Dios está enviando ángeles. Si usted lee el libro de Apocalipsis, habla de ángeles desde el principio hasta el fin. Ángeles se están moviendo y se están activando para traer lo que Dios tiene para el mundo, para la tierra, para las naciones, para su iglesia y para Israel. Hay movimiento angelical en la medida que la iglesia está orando, en la medida en que la iglesia está clamando a Dios y está intercediendo. Se manifiesta el ángel, la cárcel resplandeció y el ángel tocó a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Es tiempo en que el liderazgo de la iglesia se levanta. Es tiempo en que las cadenas se rompen. Es tiempo en que las ataduras demoníacas y los diseños del diablo, del infierno, se rompen, se caen en el nombre de Jesucristo. Hay actividad demoníaca, sí la hay. Hay movimientos del infierno que se están levantando en las naciones. Brujería y hechicería se está levantando en las naciones de la tierra. Sacrificios de niños, sacrificios de sangre, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuando la iglesia ora y se levanta a orar, cosas sobrenaturales van a suceder. No creemos que el diablo va a ganar. No, la victoria ya la tiene Jesucristo. La victoria está en nuestras manos, usted y yo. Pero Dios necesita hombres y mujeres que se levanten y se paren en la brecha y hagan vallado a favor de la tierra, a favor de cada nación, a favor de cada ciudad, de cada municipio, de cada barrio. Porque las tinieblas no prevalecerán. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Si prevalecen las tinieblas es porque usted y yo no estamos haciendo lo que tenemos que hacer y le estamos permitiendo a las tinieblas actuar a su amaño, a su antojo y hacer lo que quiera. Pero cuando hay una iglesia que ora sin cesar, las tinieblas no pueden avanzar. Las tinieblas tienen que retroceder en el nombre de Jesús. Dice que las cadenas se le cayeron de las manos. Hoy se caen cadenas en el liderazgo. Hoy se libera. Ataduras y maldiciones se rompen en el nombre de Jesús. El ángel le dijo: cíñete y átate las sandalias. Ceñirse es el poder que actúa en nosotros. Cuando nos ceñimos los lomos con el cinto de la verdad, estamos declarando que tenemos el poder y la unción de la palabra de Dios, la autoridad para decretar la palabra y decirle al reino de las tinieblas: fuera, en el nombre de Jesús te reprendo, diablo inmundo, espíritu inmundo, y te vas. Y suelta ahora mi ciudad, suelta mi barrio, suelta mi casa, mi familia, suelta mi país, suelta mi nación, en el nombre de Jesús. Cíñete y átate las sandalias, mire, la armadura espiritual, calzados los pies con las sandalias del evangelio de la paz. La iglesia que se ata las sandalias es una iglesia que evangeliza, es una iglesia que predica el evangelio a tiempo y a destiempo, que no pierde oportunidad para ganar almas, para proclamar las buenas noticias.
el evangelio de Jesucristo, el evangelio del reino de los cielos. Hoy se está predicando mucha mentira, y no solamente evangelios torcidos, no solamente tergiversación de la palabra de Dios, sino otros evangelios, otras noticias que no son buenas noticias. Como decía mi esposa ahora, palabras que están saliendo de la boca de personas endemoniadas, personas pervertidas, que están trayendo destrucción, muerte, enfermedad, pobreza, miseria a las naciones de la tierra. Aún gobernantes se están dejando permear por esas palabras de maldición. Pero usted y yo tenemos la buena noticia. Usted y yo tenemos una palabra que permanece para siempre. Quizá muchos dicen: la Biblia pasó de moda, ahora ya la Biblia no funciona. En este tiempo de cuarentena estamos esperando otra cosa diferente, porque la Biblia ya no funciona. La Biblia no pasará, la palabra de Dios no pasa. Ninguna palabra de esta Biblia dejará de cumplirse. Todo lo que está escrito, esta es la verdad. Cada promesa de Dios es verdad, y usted y yo tenemos que apropiarnos de esta palabra y declarar y proclamar y profetizar con esta palabra. Dice que se ciñó, se ató las sandalias, lo hizo así y le dijo: envuélvete en tu manto. Como buen judío, Pedro llevaba su talit, su manto de oración. Le dijo: envuélvete en tu manto. Yo siento la presencia de Dios. Envuélvete en tu manto, manto de oración. La oración es lo que le da al creyente autoridad. Un creyente que no ora es un creyente anímico, muerto, sin unción, sin poder, sin autoridad. La oración: envuélvete en tu manto y sígueme. Pedro se envolvió en su manto. La iglesia estaba orando sin cesar. Cosas sobrenaturales suceden cuando la iglesia, el liderazgo, los primeros que tenemos que hacerlo somos los líderes, y enseñarle a la iglesia que si no oramos no va a pasar nada, o va a pasar lo contrario a lo que queremos ver usted y yo. Si queremos ver milagros, si queremos ver a Dios actuar, orar, doblar rodilla, postrarnos ante la presencia de Dios. Y mire que lo que está sucediendo, se activa el mundo espiritual. Los ángeles empiezan a trabajar a favor de los hijos de Dios. El mundo sobrenatural empieza a operar a favor de los hijos de Dios. Si los demonios están haciendo cosas, los brujos, los hechiceros están haciendo cosas, satanistas están haciendo cosas, y el mundo sobrenatural del reino de las tinieblas está haciendo cosas, pues más poderoso es el Dios en que usted y yo creemos. Más poderoso es nuestro Dios. Recuerde lo que dijo David frente a Goliat: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios a quien has blasfemado, y hoy te voy a cortar la cabeza. Y la cabeza de Goliat va a caer, y la cabeza de Herodes también va a caer. La cabeza de Pedro no cayó, pero la cabeza de Herodes sí cayó. Envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera, la segunda guardia, la tercera, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, luego el ángel se apartó de él. Mire, se abren puertas de bendición para la iglesia que ora. Se abren puertas de bendición. Usted no tiene que ir a abrirla, se abre sola,
¿Por qué? Porque el mundo espiritual se activa a través de la oración y la intercesión de la iglesia. Aleluya, aleluya. Damos la gloria al Señor. Yo quiero dejar este tema aquí porque lo voy a terminar el domingo. Esto es muy importante, que la iglesia entienda el momento que estamos viviendo. Herodes es un sistema de gobierno, un sistema político inspirado por el infierno. Satanás está dominando a través de gobiernos impíos. Pero usted y yo tenemos el poder y la autoridad contra ese espíritu de Herodes para derrotarlo, derribarlo y pisotearlo. Lo ponemos bajo nuestros pies. Quiero que se ponga en pie en esta noche y vamos a declarar que toda cadena se cae, que las puertas y cerrojos de cárceles en que Herodes ha metido a la iglesia se abren en el nombre de Jesucristo. Se abren. Porque hay una iglesia que clama, hay una iglesia que se levanta, hay una iglesia que ora sin cesar, hay una iglesia que está en las casas clamando y declarando que el diablo está vencido, que las estructuras satánicas se caen, se desmenuzan, se desbaratan, que las naciones de la tierra son liberadas, que el enemigo está vencido y derrotado, que Jesucristo ya venció principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad, que Él los exhibió públicamente, derrotándolos en la cruz, y que los despojó de las armas en que confiaba. Los despojó y los exhibió públicamente en su desfile victorioso. Y usted y yo tenemos autoridad, porque el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, fue clavada en la cruz y fue anulada. Diga, fue anulada. El acta de decretos que había contra mí fue anulada. Soy justificado, soy justicia de Dios en Cristo Jesús. Y si soy justificado, soy perdonado, soy redimido, tengo autoridad en el nombre que es sobre todo nombre para reprender las obras de Satanás, para declarar que está vencido y que la palabra de Dios tiene que correr, que hay puertas abiertas al evangelio, que la palabra de Dios va a correr como río que va a inundar las naciones de la tierra, y muchas almas vendrán a los pies del Señor Jesucristo. Viene un avivamiento glorioso, porque Jesucristo no viene por una iglesia derrotada, viene por una iglesia en victoria.